Estimados estudiantes, primero Pauluneus, espero que se encuentren todos muy bien junto a sus familias en sus casas. Les comento cómo vamos a trabajar durante esta semana y que vamos a partir con los elementos del género lírico. Vamos a trabajar esta clase ya en vistas de terminar y concluir nuestra primera unidad del curso, y para eso vamos a trabajar con este nuevo objetivo, que es el objetivo de aprendizaje número 4, que plantea analizar los poemas leídos para enriquecer la comprensión. Vamos a comenzar con el hablante y la actitud lírica. Nosotros sabemos que si hablamos del género lírico, ya no hablamos de autor, sino que hablamos de poeta. Por lo tanto, nos vamos a referir siempre como el creador del poema a poeta. Entonces, el hablante lírico es la voz ficticia que habla en el poema. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en narrativa nos encontramos con un autor que crea a un narrador. Pues bueno, acá nos encontramos con un hablante lírico. Este hablante lírico es esa voz creada por el poeta para que cuente la historia. En este caso, para que cuente el poema. El hablante puede asumir tres actitudes líricas, o sea que el hablante lírico, ¿cierto? El que es creado por el poeta, puede asumir tres actitudes, o sea que puede abordar el poema de tres formas distintas. Puede referirse a sí mismo y a sus emociones, o dirigirse a un oyente, o dar cuenta de una realidad. Las tres actitudes pueden convivir en un mismo poema, sin embargo, generalmente predomina una por sobre las otras. ¿Ya? Tenemos tres, de las cuales en una actitud lírica, el hablante lírico se refiere a sí mismo y a sus emociones. En la otra actitud se dirige a un oyente, y en la otra puede dar cuenta de una realidad. Aquí tenemos las actitudes. Primero partimos con la actitud carmínica o de la canción. El hablante, acá nosotros nos encontramos con la definición de cada una de las actitudes y acá un ejemplo. En la actitud carmínica de la canción, el hablante expresa sus sentimientos y emociones. Se caracteriza por el uso de la primera persona, yo o nosotros, ¿cierto? Primera persona singular o plural. Como acá ya les mencionaba, en una de las actitudes líricas podía referirse a sí mismo y a sus emociones. Por lo tanto, nos encontramos con la actitud carmínica. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Yo. Esa es una marca textual, así se le llama. Es una marca textual que explica que esta actitud es carmínica, ¿ya? Porque se centra en el yo. Yo amo, yo estoy contando que yo, o sea, primera persona singular, amo, este es mi sentimiento, esto es lo que yo siento por los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, ¿ya? Igual como se les mencionaba acá. Nos vamos a la actitud apostrófica. El hablante se dirige a algo o a alguien, que puede ser un amigo, un amor, Dios, la naturaleza, etc. Se caracteriza por el uso de la segunda persona, tú, ¿cierto? O ustedes, singular, plural. Entonces, carmínica de la canción, primera persona, singular o plural. Apostrófica, segunda persona, plural o singular. Entonces, les recomiendo apostrófica, tiene una T apostrófica, ¿ya? Tiende a sonar como tú, apostrófico, tú. Así pueden aprendérselo quizás un poco más rápido. No me digas, no me digas. Acá tenemos un pronombre. Acá perfectamente yo podría decir, tú no me digas. Pero acá no se ve, ¿cierto? Está implícito. Por lo tanto, podemos decir que esta
este ejemplo está dirigido al tú, por lo tanto tenemos una actitud apostrófica. Solamente con leer esto. No me digas, con cifras lamentables, que la vida no es más que un sueño trivial. Tú no me digas a mí, no lo hagas, claro, a mí. Pero se está refiriendo principalmente al tú. Recuerden que podemos encontrar las tres actitudes líricas presentes dentro de un poema, pero siempre hay uno que va a ser más importante. También tenemos la actitud enunciativa. En la actitud enunciativa nos encontramos con que el hablante se refiere a algo, una cosa o persona que no es ni su receptor ni él mismo. En general emplea la tercera persona. ¿Ya? Era callejero, por derecho propio. Era, ¿quién? Él. Yo, tú, él. Tercera persona, ¿cierto? Esa es la clave y es una de las formas en las cuales ustedes pueden identificar cuál es la actitud. Ahora nos vamos al lenguaje figurado. ¿Has notado lo diferente que es leer un poema y un texto informativo? O sea, un texto sobre solo se entrega información a un poema donde uno normalmente quiere expresar sentimientos, ¿cierto? Son bastante diferentes. Cuando leemos poesía nos encontramos con un lenguaje alejado de lo habitual. Claro, pensemos que nosotros leemos un texto informativo y no están solamente entregando datos, información de lo que ha sucedido, de lo que puede suceder, usando un lenguaje bastante cercano para el lector, porque la idea de ese tipo de texto es que llegue al lector, a cualquier tipo de lector, ojalá. En cambio, el poema no. Este uso articular de las palabras lo llamamos lenguaje figurado. Se trata de un lenguaje en el cual las palabras expresan una idea distinta al significado literal. O sea que tienen un significado diferente a la palabra que estamos leyendo. El orden gramatical se ve alterado o las estructuras se repiten para producir distintos efectos en el receptor. ¿Ya? Las estructuras se repiten para producir distintos efectos en el receptor. Así, en la expresión estaba muerto de miedo, se nos dice que una persona estaba aterrada, no que ésta falleció realmente a causa del miedo. Acá tenemos el lenguaje figurado. Estaba muerto de miedo. ¿Ya? Acá, cuando nosotros comencemos a trabajar con poesía, niños, nosotros vamos a dejar de lado todas las reglas que nosotros conocemos para escribir textos, ¿ya? Nosotros solamente nos vamos a enfocar en el contenido del poema, que es lo relevante acá. ¿Cómo comprender mejor el lenguaje figurado en los poemas? Mientras lees, pregúntate, ¿cómo está utilizada una palabra o idea? ¿Qué sentido puede tener este uso? Estos son tips para que ustedes puedan comprender mejor el lenguaje figurado. Básate en las marcas textuales del verso para poder analizarlo y luego formular una interpretación. Y reflexiona siempre. ¿Qué transmite el poema? Recuerden que ese es el fin. Tu voz hablaba amorosa. Fernando Pessoa, poeta portugués. Tu voz hablaba amorosa, tan tierna habla que me olvido, de que es falsa su blanda prosa. Mi corazón desentristece. Sí, así como la música sugiere lo que en la música no está, mi corazón nada más quiere que la melodía que en ti hay. ¿Amarme? ¿Quién lo creería? Habla, con la misma voz que nada dice, si eres una música que arrulla. Yo oigo, ignoro y soy feliz. Ni hay felicidad falsa mientras dura es verdadera. ¿Qué importa lo que la verdad exalta si soy feliz de esta manera? Para decirte te quiero. Poesía amorosa. En base a la lectura de este poema, debemos responder estas preguntas. ¿De qué habla el poema? ¿Cuál actitud lírica predomina en el poema? Fundamenta.
Subraya 3 expresiones en sentido figurado que llamen tu atención y explica su sentido. Explica el sentido de las 3 primeras estrofas. Fundamenta. En la cuarta estrofa, ¿qué dice el hablante sobre la felicidad? ¿A qué se refiere cuando habla de felicidad falsa? Fundamenta tu interpretación. Elige una estrofa y transfórmala a lenguaje literal. Luego responde, ¿de qué manera el uso del lenguaje figurado produce un efecto distinto en el lector? Fundamenta. ¿Ya? Deben contestar estas preguntas a modo de actividad y contestarlas en sus cuadernos y hacérmelas llegar a mi correo. Por último, vamos a ver las figuras literarias. A lo largo de la historia ha habido numerosos intentos por clasificar y analizar los distintos procedimientos que adopta el lenguaje utilizado en la lírica. Recuerden que estamos en un mundo totalmente diferente, chiquillos. La lírica es muy distinta a todo lo que nosotros leemos normalmente. Entonces tenemos que meternos en ese mundo en el que las palabras no significan realmente lo que uno cree que significan. Tenemos que meternos en ese mundo sensible en el que nuestras expresiones, nuestros sentimientos son lo primordial. Acá nada se juzga, nada de lo que uno pueda sentir es negativo, nada de lo que uno pueda sentir está mal, ¿ya? Porque son nuestros sentimientos y nadie puede meterse en eso. Estos procedimientos del lenguaje son las llamadas figuras literarias. En la siguiente tabla te presentamos algunas de las principales figuras literarias. Conocerlas te será útil para comprender mejor los textos líricos. Figura literaria, procedimiento, qué significa, cómo uno trabaja esa figura literaria y un ejemplo. Siempre con ejemplos para que ustedes cuando vayan teniendo dudas puedan verlo directamente en el ejemplo. Esta figura literaria normalmente está presente en los poemas y es muy fácil de reconocerla. Se le atribuyen cualidades o acciones humanas a animales, objetos e ideas. Golondrinas de un solo verano, con ansias constantes de cielos lejanos. Ansias. Las golondrinas tienen ansias, sienten ansias, están ansiosas. Esa es una característica o una cualidad de un humano. Por lo tanto, nosotros estamos entregando características humanas a la golondrina, lo que significa que estamos en presencia de una personificación, porque uno está personificando a las golondrinas. Alfredo Lepera está personificando a las golondrinas con esta palabra. Comparación también es bien común y es muy simple de identificar. Se comparan un elemento con otros. Suele utilizarse los nexos como tal. Suelen utilizarse los nexos como tal, cual, etc. Libre como el viento era nuestro perro. Libre como el viento. ¿Ya? Estamos utilizando este nexo, este conector, para decir que el perro era libre como el viento. El viento es libre porque no tiene ataduras. Y el perro también. Entonces yo comparo el viento con el perro para decir que el perro era libre. Nos vamos a la metáfora, que es la traslación de un significado literal a otro figurado. Literal y figurado. Nosotros acabamos de ver lenguaje figurado y sabemos lo que es lenguaje literal, ¿cierto? Entonces, traslación de un significado literal a otro figurado con el cual hay una relación de semejanza. Por ejemplo, es la orientación del alma la que determina el rumbo, no la calma o la tempestad. Es la orientación del alma la que determina el rumbo, no la calma o la tempestad. ¿Ya? Acá nos encontramos con esas palabras que nosotros utilizamos para esas palabras en un tono figurativo o figurado para trabajarlas en conjuntos con las de significado literal.
Nos vamos a la metonimia, ¿ya? Metonimia. Figura literaria, metonimia. Se designa una idea o cosa con el nombre de otra cuando entre ellas existe una relación de dependencia o causalidad. Causa-efecto, contenedor, contenido, autor-obra, etc. Y nuestros corazones, aunque firmes y valerosos, aún como tambores sordos, tocan marchas fúnebres. Entonces, se designa una idea o cosa con el nombre de otra, ¿ya? Yo le asigno otro nombre a lo que estoy diciendo. Cuando entre ellas existe una relación. ¿Qué relación encontramos acá? Y nuestros corazones, aunque firmes y valerosos, aún como tambores sordos, tocaban marchas fúnebres. ¿A qué se está refiriendo con corazones? Acá nosotros estamos viendo tambor, ¿cierto? El tambor está tocando. El corazón también está palpitando, ¿ya? Pero se está hablando que son tambores sordos, porque el corazón no se escucha. En la antítesis se contraponen dos ideas de sentido contrario, pero que comparten rasgos de significado y se complementan. No se genera una contradicción. En la lámpara que se enciende, en la lámpara que se extingue. Nosotros sabemos que encender es antónimo de extinguir. Y no necesariamente tiene que ser un antónimo perfecto, sino que sea lo opuesto. Por ejemplo, día y noche, calor y frío, etc. Tenemos el oxímoron. Uso de dos palabras de significado opuesto que al unirse se contradicen y crean un nuevo significado. Tus ojos serán una palabra inútil, un grito callado, un silencio. Grito callado y silencio. ¿Ya? El grito callado, claro, es silencio, porque un grito que está callado en realidad es silencio. ¿Ya? Ahí encontramos las dos palabras de significado opuesto, ¿ya? Que contradicen al nuevo significado. Y nos encontramos también con la hipérbole. Se expresa un significado de manera exagerada para enfatizar una idea. Inundar las veredas y los paseos y salvarnos a nado de nuestro llanto. Inundar las veredas y los paseos y salvarnos a nado de nuestros llantos. Estamos inundando las veredas de llanto, ¿ya? Por lo tanto, estamos en presencia de una exageración. Chiquillos, para poder trabajar esta actividad, recuerden que deben contestar las preguntas del poema mencionado anteriormente. Este poema tenemos que responder esas preguntas y también tenemos que trabajar con la noche de lluvia que está presente en la página 221. Deben leerlo, también es breve, igual que este, y luego contestar las preguntas que salen a continuación. Estas dos actividades deben estar realizadas en sus cuadernos, así que espero que lo hagan bien y por favor cualquier duda o cualquier concepto que no les haya quedado claro, me lo hacen saber a mi correo electrónico profepaula.m@gmail.com. Esperando que se encuentren todos muy bien, me despido, un cariñoso abrazo, chao chao.